En fin, José, gracias y suerte, la vas a necesitar. Eso parece. Eso parece. En fin, Gerardo Matarán, abogado de Jaén, una semana más en directo en La Ratonera, se ha convertido ya en tu programa, en un programa de referencia sin duda para todos los tuyos. Hashtag 28 de febrero, nada que celebrar. Sí. Ahí es nada. Bueno, pues una pequeña iniciativa. Todo surge, como explico en el artículo en Alerta Digital, todo surge como consecuencia de ver que la maquinaria propagandística del régimen, a través de Radio Televisión Andaluza, se pone en marcha y saca una campaña en la que se ven muchos andaluces que dicen: yo soy Andalucía y estoy muy feliz, muy contento y aquí va todo muy bien. Y me doy cuenta de la gran mentira que se está transmitiendo desde una televisión pública pagada, entre otros, por mí, por desgracia, no tengo más remedio que pagarla. Y pienso, bueno, no nos vamos a pasar la vida quejándonos, ¿no? Al menos vamos a intentar algo. Y lo que se me ocurre, digo, vamos a hacer un artículo, vamos a poner un hashtag, 28F nada que celebrar, para que todos aquellos que pensamos que el Estado autonómico es un gran timo y que cada día que se celebra el día de una comunidad autónoma es en realidad un día que se está festejando el latrocinio en España, pues no tenemos nada que celebrar. Y que son muchos los motivos por los que no hay nada que celebrar, como decimos en el artículo, ¿no? El paro no se celebra, la corrupción no se celebra, el copago farmacéutico no se celebra, el cierre de las camas en los hospitales no se celebra, la falta de una universidad pública de calidad no se celebra, la falta de infraestructuras básicas no se celebra, que España sea un país energéticamente deficitario no se celebra, que tenemos la deuda al 98% del Producto Interior Bruto no se celebra. Es decir, no hay ningún motivo para celebrar nada el 28 de febrero. Porque además el 28 de febrero tampoco podemos olvidar que más allá de los datos económicos, de los datos sociales, está también un dato fundamental, que es el dato que el 28 de febrero es el día que se alaba a un señor que no pinta nada en la historia de España y mucho menos en la de Andalucía, que es Blas Infame. Blas Infame no tenía que celebrarse. Porque además supone... ¿Blas Infante o Blas Infame? Para mí Blas Infame. Para los demás que lo llamen como quieran. Porque además... Tú sabes de dónde viene la bandera andaluza, ¿no? Este tío era un paranoico y tenía el sueño de Al-Ándalus, un oligofrénico como Sabino Arana, todos estos que tienen... Y este soñó en quiso recuperar el espíritu de esa Arcadia feliz para él que fue la época de Al-Ándalus y demás. Era un enamorado de Al-Ándalus, de hecho estuvo buena parte de su vida en Marruecos y de hecho dicen algunos cronistas que al final de sus días se convirtió al Islam y demás. Se convirtió al Islam. La bandera andaluza, el verde de la bandera andaluza, aquellos andaluces que todavía no lo saben, el color oficial del Islam es precisamente el color verde. Y este señor era un islámico de espíritu y demás, y soñaba para Andalucía pues la recuperación de lo que él consideraba ese legado que le había dado grandeza a esta tierra, como es el legado de Al-Ándalus y demás. Si ustedes cogen la historia universal de cualquier autor de referencia internacional y demás, historia universal y demás, ¿cuántas páginas cree que se le dedica al periodo de Al-Ándalus, que aquí tanto se pondera y tanta importancia se le da? Prácticamente es un periodo insignificante dentro del conjunto de la historia universal y demás. Y sin embargo, entre estos progres que tienen como referencia precisamente al Islam, frente a ese intento de dinamitar las bases sobre las que se sustenta nuestra sociedad andaluza y por supuesto española, pues vieron en esta reivindicación del viejo Al-Ándalus pues una forma de socavar, de dinamitar esos pilares fundamentales que no han soportado nunca. Exacto, ahí es donde yo iba, que además lo que se celebra es la pérdida de la identidad nacional de España y la pérdida de los pilares básicos de la patria. ¿Por qué? Porque la anti-España cabalga a un ritmo acelerado, mientras que los que defendemos España, su historia y su identidad, pues estamos como estamos, y así nos va. Entonces, bueno, yo dije, vamos a ver si somos capaces de hacer que el 28 de febrero, en vez de que el Twitter oficial, 28 de febrero, Día de Andalucía, sea el que marque la pauta en Twitter, por ejemplo, a ver si el hashtag 28F, nada que celebrar, es capaz, todas las asociaciones, cualquier ciudadano que ponga su motivo por el que el 28F, un andaluz, no tiene nada que celebrar. Es una iniciativa, ahí está, esperamos que el 28F tenga sentido, tenga éxito este hashtag, que yo creo que ya es conocido por muchas asociaciones
que bueno, que comparten más o menos esta idea, y en fin, y en un periodo cuasi electoral como en el que estamos, pues no estaría de más que algún partido... Hay un artículo tuyo además en Alerta Digital que algún partido político que tenga esta referencia del fin del Estado autonómico, que lo use valientemente. Pues en fin, vamos a establecer comunicación con nuestro primer invitado. Pues ya lo saben todos esos andaluces, bien intencionados, pero que desconocen el origen de esta simbología que adorna la autonomía de esta región. El color de la bandera andaluza es el color precisamente del Islam, el color del reino nazarí de Granada, color al que este oligofrénico, absolutamente enamorado de todo el Islam, pues sentía auténtica devoción. La recuperación de estas señas identitarias, no basadas en ese universo sobre el que se ha vertebrado la entera civilización occidental, sino señas identitarias relacionadas precisamente con ese universo de terror y de oscurantismo que es el universo islámico, al que estos andalucistas de pacotilla siguen rindiendo culto, paradójicamente, Gerardo. Sí, además es que no tiene ningún sentido, porque todo esto viene siempre para dar coartada a aquellas otras supuestas llamadas nacionalidades históricas, claro, que sí tenían una especie de acervo histórico, institucional, e incluso por la vía del lenguaje, y entonces, bueno, pues vamos a inventarnos que Andalucía, ¿no?, pues también tiene una historia propia. Es justamente el mundo al revés, ¿no? Es decir, las comunidades autónomas suponen que 17 autonomías se juntan para crear España. No, es justamente al revés, 17 autonomías se han hecho para descuartizar y desmembrar España. Pues tenemos ya, Gerardo, al otro lado del hilo telefónico a, sin duda, quien ya es un icono, un personaje emblema y un símbolo de este programa. Él no es otro que el padre Jesús Calvo. Buenas noches, padre. Buenas noches, chicos, buenas noches. Le presento a Gerardo, creo que ya han coincidido en algún espacio y demás. Sí, ya hemos coincidido más de una Y hoy, noche. además de en internet, padre, hoy nos están viendo también en abierto, a través de la TDT, Canal 10, ya nos pueden sintonizar en algunas provincias españolas a través precisamente del Canal 10. Una buena noticia. Oye, padre, ¿le puedo preguntar algo? Sí, lo que quiera, si en su parroquia de León entrase un travesti de estos chicos modernos, ya me entiende, padre, vestido de Faralaes, para escuchar misa, ¿usted cómo reaccionaría? Bueno, primero le mandaría para casa, y si se riste un poco, pues le echaría patadas. Lo que no podemos permitir es que se haga teatro en lo más sagrado, en lo más religioso, y que se mezclen y se contagien estas cuestiones tan serias, tan sagradas, con las modas, hasta con los pecados modernos, que tampoco son modernos, son muy antiguos, pero desgraciadamente se están resucitando, y que eso se tome todo a pitorreo, a juerga, a banalidad y a superficialidad, y a convertirlo todo en teatro. ¿Sabes ya por dónde voy, no, padre? ¿Cuál? ¿Sabe por dónde voy? Porque le he hecho esta pregunta. Sí. El párroco de Umbrete, Sevilla, pues le está cayendo lo que no está escrito por oponerse precisamente a que un niño de 12 años, travesti, a esa edad lo claro que se tienen esta idea y estos conceptos, padre, pues entrase en la parroquia vestido de flamenquita, de gitana, de faralaes y demás, y al padre le está cayendo de todo y demás. Es decir, padre, que estos progres que dicen ser tan tolerantes, eso sí, tolerantes con todo, menos con las cosas que conciernen a los católicos y demás, estos son incapaces de entender que la Iglesia es universal. Y no es ni un circo ni una sala de exposición en donde puedan ir los provocadores a dar rienda suelta a sus bajos instintos, a ver si se enteran ya de una vez, pero a ver si se enteran también estos cristianos de pacotilla, estos católicos bionistas, de que ya va siendo hora de que los cristianos, la cristiandad, plante cara a estos bufones y dejemos de ponerles la otra mejilla, padre. Exacto. Que de tanto ponerle la otra mejilla nos la terminarán rompiendo. Si cualquier párroco con un mismo sentido común hubiese hecho lo mismo, ese sentido común, vamos, se mezcla todo, en parte es por nuestra tolerancia mal entendida, y porque parece también que la formación incluso de los padres, por ejemplo, de ese chico, tampoco tiene mucho sentido religioso de la vida, por lo visto. Ya. Si a mí me parece bien, va haciendo el bufón, el esperpento, perfecto, pero hay un lugar sagrado, que la Iglesia tiene unas reglas que duran ya 2000 años, estas reglas de homosexualismo y demás, que forman parte de estos proyectos de ingeniería social, concebidos para dinamitar el alma europea, no lo olviden ustedes y demás,
tienen 80 escasos. No pretendan ustedes que la Iglesia, con todo lo que eso ha supuesto para la historia del hombre, se subordine o se someta y demás a las modas y modismos imperantes desde hace 80 años. Es que es un contrasentido, padre. Pero es que además estos progres, estos modernos, estos que hablan y abogan por la tolerancia, serían los primeros que ante un caso similar, en que un niñito vestido de faralay intentase entrar en una mezquita, serían los primeros de decir, hombre, es que no se puede provocar a los musulmanes. Sí, de acuerdo. Eso por una carnavalada pues todavía sería interpretado pues como un sentido o de crítica a esas modas o por lo menos bueno de carnaval, pero en un contexto religioso no, imposible, ¿no? Ya. Gerardo, ¿alguna pregunta al padre? No, bueno, es que no deja de ser pues el típico hecho que puntualmente se produce por cualquier parte de cualquier zona o cualquier parte de España, con la que se vuelve a buscar una provocación frente a la Iglesia. Pero yo sigo echando en falta la voz clara y fuerte de la jerarquía de la Iglesia en España. Porque el primero que tendría que haber dicho en salir en defensa de la actitud del sacerdote es su obispo. Por supuesto. Es su obispo y para eso tienen canales de televisión y de radio, para explicarlo además claramente. Pero efectivamente a mí es que me enseñaron que cuando entraba a una iglesia y el sagrario estaba expuesto había que hacer una genuflexión. Claro. Y se hace, porque se respeta el sagrario, porque es la creencia, es Dios. Entonces, desde el momento en el que se le pierde el respeto a Dios, en cualquiera pues claro, estamos en la sociedad en la que estamos y aquí gusta más la provocación o es que a mi niña tenía un problema al hacer la comunión por cómo iba vestida. Claro, es que el problema es cómo la ha visto usted a su hija. Claro. Porque a determinados sitios se va de determinada manera. Porque si yo fuera a jugar un partido de fútbol vestido de torero, no me dejaban. Las normas de la Real Federación Española de Fútbol me echaban del campo. Ni nadie lo discutiría. Y no me dejaría tener la muleta mientras se acerca al contrario. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque donde va uno a un sitio tiene que aceptar las normas con las que se está. Y cuando uno va a un templo, tiene que aceptar que es un templo de oración, de silencio, que no se lleva gorra, que no se lleva sombrero y que a ser posible la falda se lleva por encima de la rodilla. Y que no entra uno haciendo el mariquita, padre, hablando en claro. Vamos a ver, la verdad es lo mismo que el hecho de que solamente... Otra cosa es que uno lo sea, respetable, pero no... Claro. El obispo Ruiz Pla ha sido el valiente que ha escrito esa carta, la tengo en mi poder también, naturalmente contra el aborto y todo esto. ¿Por qué no, efectivamente, los obispos en ese caso no levantan inmediatamente la voz defendiendo a uno de sus colaboradores directos, que somos, diciendo este señor ha actuado en su derecho, ha actuado con autoridad, ha actuado con sentido común y ha defendido lo que tiene que defender. Y sin embargo nos dejan solos, en ese sentido. Generalmente ocurre así, ¿eh? No, lo han dejado solo, padre, lo han dejado solo. Y está siendo objeto de un linchamiento mediático, político, social y demás. ¿Pero es que acaso este hombre hubiera entrado así al casino de Montecarlo? Por supuesto. ¿Dónde lo hubieran puesto? Claro. Además, Zurraico, o a una mezquita, padre, a cualquier mezquita de nuestro país. Pero estos mismos que hoy están linchando al modesto cura de Umbrete serían los primeros que, bueno, se expresarían su solidaridad con el imán de turno si en buena lid decidiera que un esperpento de este tipo no entra en una mezquita y demás. Exacto. O sea, es que es todo demasiado ya descarado, padre. Sí, el problema... Parece que los católicos somos la papelera donde se puede tirar toda clase de papeles y de basuras y que todo el mundo lo admite en nombre de un falso respeto, una falsa tolerancia, que eso ya lo ha traído el liberalismo, y una falsa caridad que no tiene nada que ver con la justicia. Ya, pues padre, me pregunta un lector, palabra de honor, no conocía la noticia, vamos, si lo asegura un lector de Alerta Digital debe ser verdad. ¿Qué opina el padre Calvo sobre un ático que al parecer ha adquirido el antiguo presidente de la Conferencia Episcopal, el ínclito Rouco Varela? Al parecer ha adquirido un ático millonario, padre. Pues hombre, me parece un poco extraño de dónde viene eso, para qué es y cómo lo ha adquirido de la noche a la mañana. Esa noticia no la tengo, pero vamos, por lo menos, no sé, primero tendría que dar unas explicaciones de qué es eso, de qué viene, para qué viene, cómo lo ha adquirido, en fin, por las explicaciones al público, pues para que no sea motivo de crítica escandalosa incluso. Por lo menos aclarar cosas y decir, bueno, vamos a ver,
esto va a ser una donación, por ejemplo, una donación, o ha sido el obispado, ha sido el fondo de la Iglesia que ha adquirido pues algo para una asociación, para en fin, una explicación de tipo técnico que no que evite la posibilidad de críticas y de escándalos y de malas informaciones, claro. Luego, padre, no estará al tanto de las desafortunadas afirmaciones del Papa. Mira que el Santo Padre lo mundialista que es en Europa, para Europa, mira que es mundialista en Europa, que entre todo el mundo y demás. Ahora, en los asuntos que conciernen a su Argentina natal, hay que nacionalista se muestra, y claro, ha expresado, que lleva razón, su preocupación por el alarmante incremento del narcotráfico en su país natal, en Argentina, y ha dicho que Argentina se está mexicanizando, o sea, se está pareciendo cada día más a México. Es decir, qué sensible es para los asuntos concernientes a su Argentina natal y qué mundialista y qué liberal se muestra con los asuntos que conciernen a nuestros países y sociedades europeas, padre. Sí, salvo cuando los judíos invaden su catedral de Buenos Aires, claro. Ahí no toca nada. Es que, ¿tú viste esas imágenes? No. Bueno, son unas imágenes definitorias del grado de corrosión al que ha llegado la cúpula católica y demás. Coincidiendo con la conmemoración del Día de los Cristales Rotos y demás en Berlín, pues la comunidad judía en Buenos Aires decide realizar un acto político dentro de la catedral. Y allí van muchos católicos argentinos indignados por la utilización de un templo católico como escenario de una reivindicación política y demás. Y expresan su protesta no con gritos ni con pancartas, sino rezando el rosario. Son expulsados del templo los católicos, expulsados del templo a instancias de la propia autoridad eclesial argentina, y los judíos pues, dentro de la catedral de Buenos Aires. Aquello, desde luego, para mí, padre, marcó un punto de inflexión, respecto al grado de desatino al que se está llegando. Claro. Primero cobardía, después con eso que es tan amigo de ese pueblo judío, resulta que hace la vista gorda y encima les llama hermanos mayores. Vamos a ver, y si son hermanos, ¿cómo es que no creen ni en Cristo? Yeah. Y si no creen en Cristo, bueno, ¿cómo se llaman hermanos? Es como lo de hermanos separados. Si son hermanos, ¿por qué están separados? O viceversa. Padre, y una pregunta, ¿y qué le debe el Papa argentino a los judíos? Pregunto. Nada, al contrario, pedirles que se conviertan de una vez, y que si en ese Cristo, el único Mesías que están esperando, no es el Cristo salvador de las almas, es el Cristo de las finanzas y de la dictadura mundial. Yeah. Es el único Mesías en el que creen actualmente los judíos. Porque podemos más o menos colegir quién está detrás de todas las catástrofes que nos asolan, ¿no, padre? Sí, efectivamente. Pues bueno, la masonería, el poder del rostro oculto, que está ahí minándolo todo, minando hasta lo más sagrado, hasta el Vaticano. Se ha pillado, bueno, hasta el secretario, cuando estaba Juan Pablo I, Villot, que tenía una salud de hierro, que tengo información muy segura de que fue el que dio la orden de matar a Juan Pablo I, porque el Marcinkus no tenía capacidad para eso, pero este era masón. Villot era masón, y como pues hay varios masones en el Vaticano. Yeah. Así de claro. Palabras mayores. De un cura en ejercicio, el padre Calvo. Por eso cuando dicen, no, los curas son igual. No, hay curas ante los que hay que descubrirse y demás. Y esta es la verdadera cristiandad, la que hay que reivindicar. Esta es la verdadera cristiandad. No la representada por esos católicos y por esos curas buenistas, santurrones, que nos están conduciendo como corderitos al matadero, padre. Sí. Desgraciadamente sí hay mucha, ya digo, infiltración. Y después, claro, cobardía, pues para hacer la vista gorda al sistema, y el que viene detrás que lo arregle. Ya. En fin, padre, la carta no me ha llegado. Vaya, hombre. Pues igual sabes lo que está una carta del padre Calvo adhiriéndose precisamente a la querella que se ha interpuesto. Estamos incorporando material a diario contra el bloguero catalán, conoces el tema, ¿no? Sí, Luis Gonzaga Valls Bernaus y demás, y sus difamaciones que duraron ya la friolera de más de 2 años y demás. ¿Nos puede resumir el contenido de la carta, padre? Sí, bueno, me sumé naturalmente Supongo yo que llegará mañana o el lunes, padre. Sí, a todas las acusaciones que valientemente hizo el pasado jueves, insistiendo sobre este tipejo de este tal Luis Gonzaga Valls,
Y yo me sumí a las mismas, aprobándolo todo, quejándome también de lo que había dicho por visto contra mí, que yo no lo había oído directamente, pero no tiene el mínimo sentido. Son cosas que se ha inventado él, que no me conoce de nada, y que naturalmente que eso se contradije, que contra el error, la rectificación, contra la mentira, la verdad, y contra la culpa, el castigo. Bueno. Pues, y la justicia antes siempre que la caridad, por supuesto. La caridad dejemos a un lado porque es falsa una caridad que antes no cumple con la justicia. Un caso, este tema desgraciadamente, que es definitorio del grado de odio que se ha incubado en un sector de la población catalana contra los que no pensamos ni somos como ellos, Gerardo. Efectivamente, una muestra más. Sí. Una muestra más. Ellos atacan, además creyéndose impunes, pero además se creen impunes porque, entre otras cosas, el Estado catalán, bueno, por Dios, el Estado catalán, madre de Dios, la Generalitat de Cataluña, ¿no? El gobierno catalán, cada vez que le ha dado la gana, ha incumplido las sentencias del Tribunal Constitucional y no ha pasado absolutamente nada. Por tanto, este hombre dirá, bueno, si todo lo que sea ir contra España está legitimado en este país, pues yo también lo voy a hacer. Y si yo he encontrado esto y esta gente habla de la unidad de España y tal, y además ridiculizan el clan de los Puyol, porque es lo que hay que hacer, y 4 gentuzas más como ellos, o 4 tonterías más como ellos. Contigo también se metió, ¿Sí? De forma más liviana, pero a ti también te mencionó en algunos... Hizo bien pasarme la documentación, porque evidentemente, teniendo en cuenta que soy abogado, el bueno de Samuel ha estado viendo, lleva días recopilando y demás, pero no hemos visto material delictivo en las alusiones a tu persona. Magnífico. Y él pensaría pues que tampoco iba a tener la más mínima repercusión, hasta que la reiteración de un delito pues al final acaba llevándote ante la justicia. Mañana, pues si tú consideras, pero vamos. Yo tengo en mi despacho, gracias a Dios, los suficientes asuntos penales para llevar como para dedicarme a prestarle atención a un sujeto de esta calaña. Padre, ¿y qué opina? Gerardo Matarán era el coordinador de AES, de Alternativa Española en Andalucía. Se ha salido del partido porque considera que para perder el tiempo mejor lo pierde solo con su familia y demás, y no se lo hace perder otro. ¿Qué opina usted de que este partido AES, en el que algunos católicos de buena fe tenían y tienen depositadas sus esperanzas, haya pactado con un grupito irrelevante que defiende precisamente el actual Estado autonómico, padre? Empezó bien, AES empezó bien, naturalmente por ideología típicamente, por supuesto, católica, de Piñar, pero si últimamente hace pactos con malos amigos de liberales y que hace la vista gorda el tema del aborto, que hasta ahora lo ha sentido contra el aborto muy bien, si hace la vista gorda eso, si no sigue manteniendo la misma línea, pienso que es que está buscando alianzas pues para buscarse un poco más de fuerza, pero es una contradicción contra sus principios del comienzo. Era más coherente la coalición en la europea, con partidos pequeños, pero bueno, compartían un ideario y sobre todo un universo basado en el mismo humanismo cristiano, católico. Pero claro, es que aquí dijo José María Ruiz, el líder del Partido por la Libertad que no me lo estoy inventando, que él defendía el modelo autonómico, el Estado autonómico. En el tema del aborto, mejor no tocarlo y demás. Hay un posicionamiento privado, pero no hay un posicionamiento público por parte del partido. En el tema del laicismo radical tampoco y demás. Es decir, más de lo mismo, padre. Sí. Yo creo que ahora mismo Alternativa Española sufre una falta de claridad en la línea política que tiene que seguir. Y un partido político tiene que tener claro qué línea política sigue. Porque Alternativa Española, que es un partido al que se ha acercado mucha gente, también es un partido que por diferentes causas ha repelido a mucha gente. Entonces, Alternativa Española es un gran proyecto. El proyecto político más coherente, como tal, que existe en la vida política española y en la vida pública española. Ahora posiblemente se esté pervirtiendo un poco, pero ¿fruto de qué? Fruto de una falta absoluta de una línea clara política trazada de antemano para la que mantener el rumbo. Eso ha hecho que se hayan dado muchos bandazos. Ahora vamos a por el municipalismo, ahora no vamos por el municipalismo, ahora consideramos que vamos a hacer una coalición absolutamente basada en los principios no negociables, no da resultados, no se sabe qué ha pasado con esa coalición, de golpe pasamos ahora a una coalición con manos limpias, Partido por la Libertad. Claro, son unos bandazos tan grandes que al final se descoloca mucho el partido, y el problema es que al final el votante ya no consigue tener la idea de hacia dónde va. Y yo, para mí, que ese es el problema clave que tiene ahora Alternativa Española. Pero yo quiero dejar muy claro en estas intervenciones
que para mí es el proyecto político más válido que ha tenido España como país, como nación, y desde luego que ha podido votar un católico. Es verdad que estamos en una situación difícil, pero creo que falta una línea política clara, y sin esa línea política clara se dan bandazos. Y dudo yo que a veces esa línea política clara se la vaya a perdernos. aportar el Partido por la Libertad de José María Ruiz. Lo dudo. Pues depende de donde se ponga el enfoque y depende de los Usted resultados. tampoco tiene mucha confianza, ¿no, padre? ¿Cuál dice? Que esa claridad política se la vaya a aportar el partido del señor Ruiz. Sí. Vamos a ver, aquí ya decía Aristóteles, hace 3 siglos antes de Cristo, que la verdad es una. Quiere decirse que no hay más que una columna vertebral de verdades, todas las demás realidades que son distintas, pero convergen como unas piezas que se incrustan, que coinciden unas con otras, con lo cual funciona perfectamente el motor. Eso quiere decir que la verdad es una. El motor es uno que tenga varias piezas, bueno, varias realidades. Pero la línea no puede ser, la verdad de fondo, la verdad vertebral, no puede ser más que una. Y entonces, o volvemos otra vez al nacionalcatolicismo y a la doctrina, por ejemplo, irrebatible de José Antonio Primo de Rivera, o por más vueltas que demos, estaremos siempre jugando a la política como comercio. Ya, pues, padre, como siempre, claro y rotundo en todas sus exposiciones. ¿Algo más que añadir? De momento nada más, ya es bastante, creo yo. Pues nada, el jueves leemos la carta, ¿eh, padre? Bueno, supongo que esté a llegar, Ya, vamos, supongo que me llega. Está un poco lejos, igual, bueno, las cosas del retraso del correo se ha retrasado, pero si no, está contundentemente y más con el sello de la parroquia para que se vea claro quién ha escrito eso. Estupendo, pues padre, gracias, un abrazo y hasta siempre, hasta Gracias, la próxima semana. ¿Qué se dice en la red, Gerardo? Pues no estaba ahora mismo pendiente en la red, había entrado en la página desde el móvil, en la página de Alerta Digital, y bueno, en principio... ¿Qué dicen los lectores? Bueno, nos saludan desde Cádiz, desde Badajoz, me preguntan por un tema de un contrato que no sé muy bien qué es lo que es. Sí, escucha. Pero... ¿Qué opina Gerardo? Decía, lo tengo, pues me lo han pasado de control, sobre estos acuerdos BDSM que al parecer se establecen entre un hombre y una mujer, mediante los cuales la mujer faculta al hombre a infringirle cualquier tipo de malos tratos y demás. Vamos a ver. Si esto... Eso no tiene validez legal ninguna por lo siguiente, el propio Código Civil lo dice, ¿no? Que son válidos todos los pactos, excepto los que atentan contra la ley, la moral o el orden público. Claro. En este caso, evidentemente, atentan contra el derecho a la integridad física de una persona. Oye, agrédeme o mátame, no te... Vamos a ver, jurídicamente, como contrato, el contrato es nulo de pleno derecho. Claro. Por tanto, ante cualquier juzgado, el contrato sería nulo. No habría tenido validez. Ahora bien, lo que cada uno quiere hacer en el ámbito de su intimidad, pues no necesita de contratos. Queda clara. Si hay alguna pregunta de este tipo relacionada con la actividad laboral de Gerardo, les ruego a mis compañeros que nos la transmita. Pues lo que se detecta en las calles, yo no sé. En cualquier caso, creo que pactar con una mujer o con un hombre cualquier tipo de sometimiento o de violencia, de por sí me parece execrable. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido en una relación entre dos personas. Está claro. Entusiasmo por el Día de Andalucía, no sé en Jaén, pero aquí percibo poco, ¿eh? Bueno, yo si el 28 de febrero hace buen tiempo, lo mismo bajo la playa. Pero... Sí, la gente un día de asueto, ya hacen sus planes para ir al campo y demás. Entusiasmo, pero entusiasmo político muy poco. Ninguno, porque es que, vamos, cuando interviene el debate del Estado de la Nación, debería de haber empezado con la canción de los payasos de Vamos al circo, ¿no? A tener el circo, porque es bochornoso el espectáculo. Es decir, sistemáticamente nos pasamos un tiempo viendo en la televisión cómo unos señores se dedican a hacer así con un papel y leer lo que quieren decir, gesticulando incluso fuera de tiempo. O sea, es algo bárbaro, la falta de capacidad de oratoria de cualquier parlamentario español hoy en día. Pues eso se traslada también al ámbito andaluz. Es decir, es que ver como Bonilla o como Susana Díaz tratan de enarbolar una sola idea. Es que da vergüenza ajena. Yo cuando lo veo digo, si no se lo creen ni ellos. Si saben que están haciendo un papel porque le han dado desde los servicios del partido un papelito para que lo digan. Esto es lo que tienes que decir hoy, que vamos a ver si nos ganamos el voto de... Unos teatritos. El otro día veía yo al Bonilla en una bicicleta en un gimnasio en Jaén. Decía, pero torpe. O sea, estás dando una imagen patética. ¿Ese es el respeto que se le tiene a los andaluces? ¿Cómo vamos a tener el más mínimo interés por ver qué se puede decir
el Día de Andalucía, o cómo la izquierda pretende sacar a la gente a la calle reivindicando no sé qué del Día de Andalucía, que ni ellos se lo creen. Pero bueno, el respeto es que los andaluces tampoco... Entonces, ¿cómo voy a tener el más mínimo entusiasmo? ¿Cuál es el programa de más audiencia en Canal Sur, Gerardo? Yo es que no lo sé, creo que no está sintonizado en mi televisión. Bueno, yo no, pero vamos, pues estoy al tanto de lo que se emite en uno y otro canal. Sí. El de Juan y Medio. Juan y Medio, ¿no? Programa basado en servir de mancebo entre viejos y demás, viejos que se conocen, ligan entre ellos, y es el programa de más audiencia, pero Pues desde hace ya años, Pues eso ya define también a este pueblo, Gerardo. Claro. No vamos a echarle toda la culpa a los políticos, No, por supuesto, vamos a ver, yo creo que se reflejan, ¿no? Son una especie de cristales, ¿no? Que uno va en sintonía con el otro, es decir, el cielo es azul, o mejor dicho, el mar es azul porque el cielo es azul, o no me acuerdo exactamente qué decir, que tienen una correlación entre ambos. El pueblo andaluz, como el pueblo español, es un pueblo aborregado e indolente. Y en ese sentido, cualquier cosa que les sirva para distraerse a ellos les vale. Incluso que le digan que van a vivir toda la vida con 426 euros. Ya. Pues nuestra pretensión de dar a conocer a formaciones patrióticas e identitarias, volvemos a tener con nosotros a un representante del partido España 2000. Él es José Ignacio Vega, candidato a la alcaldía de Toledo por esta formación patriótico-identitaria. Buenas noches, José Ignacio. Hola, buenas noches, Armando. ¿Qué tal? Te presento a Gerardo Matarán, que comparte hoy programa conmigo en el estudio. Muy bien. Muy buenas noches, compañero. Antes que nada, adelantar, José Ignacio, que el próximo jueves estarás aquí en Plató, en directo, compartiendo el programa con nosotros. Sí, efectivamente. El jueves que viene haré un viaje rápido hasta Málaga y podré compartir de cerca pues un poquito más de tiempo y hablar más en profundidad, sí. Pues nada, le prometí a tu compañero, creo que fue el Ripoll, que abriríamos esta puerta, esta ventana de par en par a la formación a la que tú perteneces, y lo estamos cumpliendo con tu presencia esta noche. José Ignacio Vega, candidato de España 2000 a la alcaldía de Toledo. ¿Qué puede aportar un partido como el vuestro a una ciudad tan peculiar y tan especial como es la Imperial Toledo? Donde tengo entendido que el problema de la inmigración no es precisamente de los peores problemas. Bueno, el problema de la inmigración está presente, como en la gran mayoría de las ciudades españolas, en unas más que otras, pero Toledo especialmente, pues efectivamente, como tú has dicho, es una ciudad muy peculiar, sabes que es una de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, que vive prácticamente del turismo, y que es una ciudad pues que según van avanzando los años, lo único que acumula es despilfarro, deuda y privilegios de los partidos que sistemáticamente se van relevando, ¿no? A lo largo de la historia, desde hace 40 años ya, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y nosotros lo que venimos a aportar es un modelo de gestión municipal diferente y, como hemos dicho desde el primer momento, queremos plantear políticas sociales de verdad en Toledo, sin renegar por ello del orgullo y del derecho de ser españoles y defender a España. ¿Con qué objetivos concurre España 2000 a las elecciones municipales en Toledo, José Ignacio? Bueno, el objetivo principal y también muy humilde es el de entrar al ayuntamiento, conseguir presencia institucional, cuanto más mejor, por supuesto, y desde dentro hacer política municipal orientada, por un lado, a defender la identidad española, toledana, castellana, que cada vez se está, digamos, maltratando, ¿no?, cada vez más, y luego, por otro lado, defender los derechos de los españoles y de los toledanos. De todo esto te preguntaré la próxima semana de forma mucho más amplia, pero imagínate que inmediatamente, el día después de las próximas elecciones municipales, tienes que asumir responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Toledo. ¿Cuál sería la primera medida que adoptarías? Bueno, depende si lo que me preguntas es si yo fuera alcalde de la ciudad o si fuera un simple concejal. Si fueras alcalde, por ejemplo. Si fuera alcalde, bueno, pues yo creo que la primera medida que tomaría, sinceramente, es reunir a las principales líneas de gobierno del ayuntamiento y comprobar
de forma casi científica, diría yo, cómo es posible que un ayuntamiento relativamente pequeño se gaste 83 millones de euros en un año y la ciudad viva a un 50%, cada vez sea más cara, y la calidad de vida de los toledanos cada vez empeore más. ¿Por qué este ayuntamiento, siendo pequeño, arrastra un nivel de empleo público impresionante y, como digo, sin embargo, eso no repercute ni retorna a la calidad de vida de los toledanos? En ese sentido, lo que me gustaría como alcalde es investigar desde dentro por qué está ocurriendo eso, por qué este ayuntamiento tiene 61 millones de euros de deuda pública y luego se gasta otros 83 al año. Estamos hablando de una barbaridad, de 150 millones al año, que para una ciudad relativamente pequeña esto vamos, no sé, es de jugar de guardia, por decir algo suave, ¿no? Ajá. Contigo de alcalde, José Ignacio, ¿se priorizaría la ayuda a los españoles de una forma institucional? ¿O con carácter institucional? Nosotros, desde que iniciamos nuestra presencia en la ciudad, ya estamos denunciando cómo hay empresas en esta ciudad, y además poniendo nombre y apellidos, que no solamente no dan prioridad a los españoles, sino que además excluyen a los toledanos del empleo. Quiero recordar que la ciudad de Toledo tiene actualmente, no tiene un grave problema de paro, pero sí que hay 8.000 parados, más de 8.000 parados. Más de 8.000 parados. Más de 8.000 parados para una ciudad pequeña, estamos hablando de un 12% aproximadamente, y además gente joven, o sea, gente que no llega a 35 años aproximadamente. Y precisamente ha habido un suceso muy peculiar del que podremos incluso profundizar si quieres. La semana que viene, sí. Sí, muy relacionado con el empleo, precisamente al que se excluye de forma racista a los españoles y se favorece de forma encubierta, por ejemplo, a las mujeres musulmanas. Además ha sido un suceso muy peculiar precisamente por el contexto, ¿no?, del asunto. Por lo tanto, estamos ya denunciando lo que está ocurriendo allí. A partir de ahí, te puedes imaginar que efectivamente daríamos prioridad al empleo nacional de los toledanos. Por mi parte, una última cuestión, José Ignacio, insisto, de todo esto pormenorizaremos la próxima semana contigo aquí en directo en Plató. Hay muchas siglas, supuestamente patrióticas o identitarias. ¿Qué distinguiría o qué diferencia establecería entre España 2000 y lo que representan estas otras formaciones? Pues te puedo decir, Armando, que yo he vuelto a la política, y cuando digo he vuelto es porque ya estuve hace muchísimo tiempo, y he vuelto a la política precisamente alarmado porque me preocupa que la alternativa en España la asuma esta izquierda o esta extrema izquierda encubierta, demagoga, ¿no?, que todos conocemos. Eso por un lado. Por otro lado, te puedo decir que lo que diferencia, después de volver a la política y de ver un poquito, estudiar el panorama nacional que tanto tratáis en vuestro programa, sí, lo que he descubierto es que en España 2000 hay una verdadera unidad interna, al menos en todo el centro peninsular, donde estamos trabajando un montón de candidaturas ya, y donde desde dentro se está haciendo una política municipal a pie de obra con los vecinos de las diferentes ciudades, y siempre con la identidad, con la patria, con el social, o la patria social por delante, con todas las consecuencias que eso supone. Hay muchas entidades políticas, efectivamente, que también lo están haciendo, pero al final lo que se miden son los resultados. Eso cualquier científico lo sabe. Lo que se mide siempre son los resultados. Lo demás es demagogia pura, y hoy precisamente ha habido un invitado tuyo que ha hablado de Aristóteles, sí, y Aristóteles precisamente una de las cosas que dice es que cuando la democracia se corrompe mucho, aparece la demagogia. Claro. Y en eso vivimos actualmente. Oye, ¿a qué te dedicas, José Ignacio? Bueno, yo soy empresario sufridor. Vale, ya está, era simplemente, ¿no? Sí. Te defiende bien, ¿eh? Te defiende bien. Dejo que Gerardo, no sé si quería plantearle alguna cuestión. Sí, claro que sí, porque además yo hace ya un tiempo... ¿No lo conoces, no? ¿José Ignacio lo conocías? No. Pero hace ya un tiempo fui a Toledo, he ido 2 o 3 veces desde entonces, y la primera vez que fui, cuando me fui lo dije, me he hecho toledano de adopción. Me fascinó la ciudad, me encantó, me maravilló, salí de verdad tremendamente contento de la ciudad de Toledo. Por tanto, si eres alcalde, vas a tener el honor de ser
el alcalde de una de las ciudades más bonitas de España y, por tanto, del mundo, que acrisola además en su interior y en ese laberinto yo de creo calle. que eso, José Ignacio, es materia poco discutible, ¿eh? Pocos se atreverían a discutirlo. Bueno, es poco discutible la belleza cautivadora de la ciudad, pero lo que sí que es discutible, al menos ahora, es que yo vaya a ser alcalde, ¿no? Eso casi con seguridad. No es nuestro horizonte, ni mucho menos, pero sí estamos convencidos que vamos a dar una gran sorpresa a una ciudad que efectivamente es muy bella, pero que tiene enquistada la política desde hace 40 años. Oye, pues casi sin hacer ruido, España 2000 presenta bastantes candidaturas, ¿eh? Sobre todo en esa zona, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, vais a presentar varias candidaturas. Además, sí, pues fíjate, en municipios importantes, ¿eh? Entre el Levante español y el centro peninsular estaremos rozando a lo mejor hasta 30 candidaturas. 30 candidaturas. Más, ¿sí? Bien, pero bueno, mi pregunta era más bien la siguiente, no era relacionado con algo que también hemos estado tratando hoy, que es porque hace unos días se presentó la coalición con las manos limpias, en la que sus dos representantes más entre comillas, ilustres o que han dado la cara principalmente, han repetido o repiten hasta la saciedad que están llamando a la puerta de todos los partidos políticos de cara a fundamentalmente las próximas elecciones generales y autonómicas, que haya un solo frente común capaz de aglutinar a toda una serie de partidos. Y mi pregunta es en dos vertientes. La primera es, antes de que ellos hayan hecho pública esta coalición, ¿ha habido algún trabajo previo para que esa coalición pudiera tener alguna base en la que realmente estuvieran representados todos los partidos? Y en segundo lugar, una vez que sale la coalición, ¿es verdad que han llamado a alguien o por el contrario es falso y no han llamado absolutamente a nadie? Bueno, a la primera pregunta te diré que nosotros, en mi caso personal, casi ha sido por vía de urgencia montar el comité electoral y la candidatura en Toledo, porque no teníamos, como digo yo, ni dinero, ni tiempo, ni personas, y desconozco si ha habido conversaciones o acuerdos previos. Lo que sí te puedo decir es que ese proyecto nacional nos interesa a todos muchísimo, porque yo lo considero casi de urgencia. De urgencia, como se dice popularmente, por la cuenta que nos tiene. Eso creo que es algo que todo el mundo tiene claro. Yo particularmente, a nivel personal, que me preguntas a mí, te diré que estoy muy centrado en una ciudad que efectivamente es compleja, donde ahora mismo tenemos que combatir contra una mordaza de los medios de comunicación, tanto de derechas como de izquierdas, y con eso tenemos bastante. Pero desde luego ese acercamiento nos interesa a todos. Y la segunda pregunta que me has hecho, pues yo lo desconozco. En España 2000 ahora mismo, yo creo, por las conversaciones que he tenido con mis compañeros de Alcalá de Henares, con Rafa y Ripoll, etcétera, estamos muy centrados en algo que ha ocurrido también un poco repentinamente y que hay que sacarlo adelante, y son ese cúmulo, ¿no?, de candidaturas repentinas que han aparecido, de gente que está volcada por presentar candidaturas en distintas ciudades y pueblos, donde además hay que hacerlo todo pues con un buen rigor, con una misma línea política, con una misma homogeneidad en los mensajes, para poder llegar, insisto, de forma social a los vecinos, sin abandonar siempre el patriotismo y el derecho de ser españoles, que al final es lo único que nos va a poder salvar ante distintos enemigos. Entonces, en ese sentido, es lo único que te puedo decir. ¿Te gastaría un céntimo de euro del erario público en celebrar el Día de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? Buena pregunta. Sinceramente, me gastaría dinero público en celebrar el Día de Castilla-La Mancha cuando pudiera comprobar que todos los castellano-manchegos se sienten con identidad relacionados a esa tierra. Mientras que yo no pueda comprobar eso, como de hecho no se comprueba, es inútil seguir gastando ese dinero que solo sirve para los fuegos artificiales de los políticos. Yo voy a ir más allá. ¿Serías partidario, José Ignacio, de derogar el actual modelo, el actual marco autonómico? Por supuesto. Ya está.
Pues una cosa yo creo ya que estamos de acuerdo los tres en muchas cosas. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y en Castilla-La Mancha, además, no tenemos más remedio que ser contundentes después de lo que hemos sufrido por ser como lo llamo yo, el interior del interior, ¿no? Está claro. En fin, pues José Ignacio, te tengo la próxima semana aquí, pormenorizaremos sobre estos y otros muchos asuntos, ¿sí te parece? Muy bien. Pues venga, gracias, un abrazo y un placer y hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves. Está bien esto de darle paso y voz a, sobre todo, visualizar, que la gente visualice a partidos y formaciones que han sido invisibilizadas por el sistema, precisamente. Yo de la conversación me quedo, y además me quedo incluso con cierta alegría y cierta esperanza, con el hecho de que haya comentado que efectivamente ellos, o en concreto José, él, también percibe la urgencia de un gran pacto nacional porque nos va la vida en ello. Ojalá se den los pasos acertados por todo el mundo, y en esto tiene que haber generosidad, desde luego, por parte de muchos, sobre todo por los que más quieren figurar, y ojalá se den los pasos más acertados y más correctos para que esa gran ilusión que todos tenemos acabe constituyéndose en una gran realidad. Vertebrar todos esos movimientos que están ahora mismo dispersos y demás, una cuestión, una tarea ciclópea, pero una cuestión absolutamente imprescindible y demás. Vamos a ver, yo lo tengo claro, ¿no? Después de las elecciones municipales, yo creo que mucha gente va a poner las cartas sobre la mesa y va a ver qué fuerza y qué representatividad tiene cada uno, ¿no? Habrá que atenerse a esa representatividad si se quieren llegar a determinado acuerdo. Pero en cualquier caso, ojalá esto que hemos comentado aquí, que ha comentado el invitado, sea una realidad y en breve podamos disfrutar y podamos volver a ilusionarnos y a colaborar en la medida de cada uno de sus posibilidades con esa necesaria coalición por España que debería de crearse. Y que existe ya en otros países europeos, a lo mejor no en forma de coalición, pero sí en forma de partidos sólidos, muy asentados en la sociedad y con importantes expectativas electorales en todos los comicios. Pues un invitado que te va a encantar, que se ha adentrado nada menos que en la investigación de una de las figuras más tenebrosas, siniestras, execrables de nuestra historia más reciente. Él no es otro que el escritor, historiador José L. Sánchez, autor de Con la piel de cordero. Buenas noches, José L. Hola, buenas noches. Investigar la figura siniestra de Santiago Carrillo, ahí es nada. Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido 2 años y medio de trabajo arduo, porque Santiago Carrillo, cuanto más investigas en él, más descubres y más te escandalizas. Efectivamente. Entonces ha sido más trabajo de investigación que luego lo que ha sido redacción, porque el libro es una novela, no es una biografía. Vale. ¿Cómo te da por escribir sobre Carrillo, José L? Bueno, pues la verdad es que por 2 motivos fundamentales. Uno, porque era una deuda personal que yo tenía con mi padre, que falleció. Yo le tenía como un cariño especial a Santiago Carrillo y siempre me decía, hijo, ¿por qué no escribes sobre este hijo? Sí, oye, puedes decirlo, aquí hablamos claro, José L. No, yo hablo muy claro porque el rector de la Universidad Complutense de Madrid, hijo de don Santiago Carrillo, me puede presentar una querella detrás de otra por cada una de las acusaciones a las que acusa su padre en la novela, ¿no? Pero vuelvo a lo que era tu pregunta, y el otro motivo fue cuando murió Santiago Carrillo, que me indignó las muestras de condolencia de este país de charango y pandereta que decía Antonio Machado, cómo se veneraba a un personaje de Estado como un personaje básico en la transición, cuando en realidad estamos hablando de... Fíjate que la historia de España está llena de hijos de puta, pero Santiago Carrillo escribe con letras de sangre su nombre entre los mayores hijos de puta en la historia de España. Oye, y nos podemos dar con un canto en los dientes de que luego de su muerte no se le diera su nombre al aeropuerto de Madrid, José L. Es que, perdona, no te que nos podemos sentir satisfechos de que no se le diera su nombre, el de Santiago Carrillo, al aeropuerto de Madrid. No, se lo dieron al de Adolfo Suárez, que también habría para escribir otras novelas, pero lo que la gente no sabe, y cabría recordárselo, es que la primera universidad que le nombra doctor honoris causa era la Universidad Autónoma de Madrid,
Por aquel entonces, el rector de la Universidad Autónoma de Madrid era un acomplejado rector al lado de, porque claro, la Universidad Autónoma de Madrid es una universidad Nobel al lado de las universidades ilustres, como la Complutense, como la de Alcalá, como la de Valencia, Granada. Y él, pues, cuando las reuniones de rectores era un don nadie. Ya. Además estaba acomplejado también al lado del hermano que tiene, que es un monstruo de la comunicación, y como Iñaki Gabilondo. Y él, pues, a lo mejor recordando su época de sacerdote, que fue durante muchos años sacerdote, pues lo primero que se le ocurrió para alcanzar cierto renombre institucional fue de otorgar el título de doctor honoris causa a Santiago Carrillo. Y Ángel Gabilondo, ahora extraordinario candidato del Partido Socialista a la Comunidad Autónoma de Madrid, fue el primero en nombrar doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, que desde la misma Universidad Autónoma de Madrid, fijando la mirada al frente, a lo lejos, se puede ver perfectamente Paracuellos del Jarama, donde Santiago Carrillo fusiló entre 5 y 8 mil personas. Oye, José, ¿de dónde sacas una información tan detallada sobre una figura de la que se desconocen tantas cosas que son clave como Santiago Carrillo? Pues mira, por supuesto que la novela, primero te cuento un poco cómo es el proceso, porque es una novela, no es una biografía, y salvando las distancias, por supuesto, pero la novela tiene la misma técnica que los episodios nacionales como utilizaba Benito Pérez Galdós. Es decir, hay un personaje que es Marcos Larrazábal, un personaje de ficción, un periodista de raza, periodista de los que no se venden ni a los medios, ni depende de sus jefes, O sea, de los que ya no existen. Exactamente. A lo mejor el periodista que yo siempre quise ser y nunca llegué a ser, ¿no? Se cruza con la vida de Santiago Carrillo. Y entonces este personaje, que tiene vida propia, tiene historia de amor, de desamor, o sea, argumento, nudo y desenlace que engancha al lector, va a cruzarse con la vida de Santiago Carrillo y va a ir descubriendo toda una serie de atrocidades de Santiago Carrillo. Y lo de menos que cuento, bueno, por supuesto que me dedico mucho a Paracuellos del Jarama, pero para Paracuellos del Jarama han escrito tanto y tan buenos, o sea, Ricardo de la Cierva, Esparza, Vidal, incluso Ivan Gibson, incluso Paul Breston, marxista, reconociendo ya los crímenes de Paracuellos, que esto era aportar poco, ¿no? Lo que más ha atraído a la opinión pública y le ha dado todo el morbo al libro y ha hecho que nada más salir pues se convirtiera en número 1 en Amazon por delante de maestros como Pérez Reverte o Alfonso Usía. Lo de la mujer. La acusación de hablamos más adelante, porque este me parece una cuestión absolutamente clave. Afirmas en el libro, José, que, fíjate, ahí en nada, que Carrillo, corrígeme si me equivoco, fue el responsable del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, ¿correcto? Correcto. ¿De dónde te llega esa información? Sí, antes estaba diciendo lo de la mujer porque es que acusar a alguien de asesinar a su mujer parece algo muy gordo, pero es una mera anécdota al lado del resto de cosas de las que acuso a Carrillo. Por tras que se puede querellar el emérito rector. A mí esto concretamente me ha impactado porque nunca antes había escuchado nada similar. Vinculando a Santiago Carrillo con el asesinato de José Antonio Primo ahora de Rivera. Unos meses anteayer salió un programa en Cuarto Milenio donde José María Zavala presentaba su último libro sobre el fusilamiento de José Antonio y donde él también aporta pruebas de que José Antonio fue fusilado por orden de Stalin. Esto es lo que sostengo yo en la novela. Vamos a ver, se produce... José María Carrillo era el imberbe consejero de orden público de Madrid. Digo imberbe porque tenía 22 años y lo que era de su competencia era el orden público de Madrid. El 16 de noviembre se traslada a Valencia a una reunión que dirige el ministro García Oliver, miembro de la CNT, ministro de Justicia, y en la que participa el fiscal, el juez y que iban a juzgar a José Antonio Primo de Rivera, o estaban juzgando a José Antonio Primo de Rivera en Alicante, a 200 kilómetros de Valencia, y en la que participa Indalecio Prieto y Santiago Carrillo. ¿Qué pintaba Santiago Carrillo en esta reunión? Bueno, pues esta reunión a las 6 de la mañana, además, y en el Hotel Londres de Valencia, enfrente del Palacio Marqués de Dos Aguas, mire si le doy datos, y se produce porque a las 10 tenía que reanudarse el juicio. Se
se produce porque el ministro de Justicia tenía mucha presión para que se declarara inocente a José Antonio. Tú sabes que entre los anarquistas había dos facciones, la FAI, que eran los pistoleros asesinos, pero dentro de la CNT había una línea, la línea del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, que se sentían bastante próximos a las ideas revolucionarias y sociales de José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, Indalecio Prieto, diputado socialista, hace todas las gestiones habidas y por haber por intentar salvar a José Antonio Primo de Rivera, como después ha podido demostrar. Y Santiago Carrillo llega con la orden de Stalin de que José Antonio ha de ser fusilado. E incluso se produce un momento muy tenso en esa reunión, en la que Santiago Carrillo dice que si no es fusilado, en cuanto se ha puesto en libertad en la carretera de Albacete, será asesinado por pistoleros comunistas. Al final todos tenían a Carrillo, ese joven imberbe, era nombre de Stalin en España y le tenían pánico todos, ceden a sus pretensiones y el 20 de noviembre de 1936 José Antonio Primo de Rivera, acaso la mente más lucia que ha dado España a lo largo de toda su historia, era asesinado en la prisión de Alicante. Curioso y dato. Esto lo digo yo y me he adelantado en la novela unos meses porque hemos bebido de las mismas fuentes de investigación, no porque me invente nada, pero también lo confirma José Zavala en el libro recién publicado sobre las últimas horas de José Antonio. Y según lo cuentas tiene mucho sentido, en base a esa reunión en Valencia y demás, tiene mucho sentido. Un dato que causó, lo has revelado hace unos minutos, un gran revuelo mediático, es la afirmación que se contiene en el libro y mediante la cual se apunta a que Santiago Carrillo asesinó directamente a su primera mujer. Sí, pero digo que es mera anécdota matar a su primera mujer, pero mera anécdota al lado del resto de cosas de la que le acuso. Sí, Santiago Carrillo asesinó a Asunción Sánchez Tudela Lachón, de la que nunca nadie habla. Se asesinó en el chalet de Pasionaria, en Paracuellos, y la ha enterrado ahí. Y esto tuvo conocimiento José Manuel Lara, el propietario de la editorial Planeta. Sí. Y cuando Enrique Lister lo intentó publicar en su libro Así destruyó Carrillo el Partido Comunista. José Manuel Lara recibió, como él mismo reconoció, presiones de la Casa Real y no se atrevió a publicarlo. Con todo esto te estoy anticipando la de enemigos que me he echado encima. Me lo imagino. O sea, presiones de la Casa Real para que no se conociera este capítulo tan truculento, tan siniestro de la vida de Carrillo. Claro, a mí cuando me preguntan amigos y conocidos, oye, ¿y por qué no sales en Antena 3 o en La Sexta? ¿Cómo vas? Ni en La Razón. Digo, porque acuso a José Manuel Lara de ser conocedor de este hecho y de no haberlo publicado. ¿Y por qué no sales en La SER ni en El País? Porque el grupo Cristal en mi novela sale como muy bien parado. Entonces, claro, la verdad es que me meto con casi todo el mundo y al final a uno le quedan pocos amigos. Gracias, porque en La Ratonera al menos sois uno de ellos. Pero están ahí las redes sociales que afortunadamente han hecho que la novela en mes y medio que lleva en la calle sea un éxito. No, la novela ha revolucionado el panorama editorial en nuestro país. Oye, por cierto, José, ¿la razón por la que Santiago Carrillo asesina a su mujer, cuál es? Pues mira, Santiago Carrillo, cuando huye de España, es que tampoco quiero contar demasiadas cosas porque de verdad, como diría Paco Umbral, creo que venía aquí a hablar de mi libro, lo que quiero es que la gente lo lea, ¿no? Pero Santiago Carrillo nunca ha tenido su militancia clara. Podríamos hablar, bueno, está clarísimo, y luego si quieres hablamos del asesinato de Trotsky. Sí. Carrillo fue agente de la NKVD, que era la antecesora de la KGB que la gente conoce, ¿no? Pero hay más que suficientes argumentos para pensar que Santiago Carrillo fue un doble agente. Aunque esto hay argumentos para pensarlo, ¿no? Así como todo lo demás te lo confirmo, esto como no está confirmado, como tal no lo puedo demostrar. Santiago Carrillo estaba en Argentina y en Uruguay y le obligan a volver a Francia, y él deja ordenado a uno de sus camaradas para que Lachón no le pueda seguir en ese viaje. No logra conseguir su objetivo. Asunción Sánchez Tudela se presenta en el chalet de Pasionaria de París una noche, acusa a Santiago Carrillo más que acusa, le amenaza con hacer públicas revelaciones
muy importantes, en concreto la revelación de su participación en el asesinato de Trotsky. Carrillo pierde los nervios y la estrangula y allí mismo la entierran. Y repito, esto parece de ficción, a mí que falta que le acuses de la muerte de Manolete, pero allí están los juzgados y Sancho escuchaba del Quijote pleitos tengas y los ganes, ¿no? Pues cualquier disparate que yo diga o es producto de una mente enferma y que se tiene que enfrentar de un momento a otro a una multitud de querellas criminales, o es que tengo mucho argumento. Trotsky, que hay que recordar, José, le fue asesinado por un anarquista catalán. Sí, vamos a ver. Trotsky fue asesinado por un comunista. Por un comunista catalán, sí. Ramón Sánchez Mercader, pero la operación Santiago Carrillo, y además te voy a decir más cosas. Es que todo parece un argumento de novela, y es novela, pero esto no es la parte de ficción, es la parte de realidad. Los dos colaboradores principales que tiene Santiago Carrillo en la logística de preparación del asesinato, ¿sabes quién son? El pintor Diego Rivera y el poeta Pablo Neruda. Pablo Neruda, que ha pasado a la posteridad como un icono del pacifismo y que es, junto con Federico García Lorca, probablemente un poeta del siglo XX, pero era otro grandísimo hijo de puta, Neftalí Reyes, que era su verdadero nombre, que era el embajador de Chile en México, fue el que le ofreció cobertura logística a Ramón Mercader para clavarle el piolet con el que asesinó a Trotsky. Pero no se acaban ahí las animaladas que hizo Santiago Carrillo. En el libro aparecen 202 nombres, apellidos, lugares y fechas de ejecución de militantes del Partido Comunista que figuran como víctimas del franquismo y que fueron asesinados por Santiago Carrillo. Es decir, que no se me puede querellar solamente el emérito rector, es que hay 202 familias que me pueden presentar una querella porque estoy diciendo que a su familiar no los asesinaron la Guardia Civil en enfrentamiento con los maquis, sino que fueron asesinados por Santiago Carrillo. Pues sí, también participó en el asesinato de 202 militantes comunistas incómodos. Pues un testimonio impresionante el de José Le. ¿Cómo te está dejando? Impresionante, José Le. Es que la verdad es que supera la ficción y este es uno de los casos. Sobre todo porque nadie se ha preocupado de contarnos estas cosas que hoy nos está contando a toda la familia de la ratonera José Le Sánchez. Supongo que habrá recibido algunas amenazas o llamadas intimidatorias en las últimas semanas, ¿no, José Le? He recibido de todo, pero mira, yo tengo un enemigo semanal, lo tengo ahí todas las semanas, como si tuviera una almorrana, pero que me encanta, que es Enrique Sopena. Tú sabes que Enrique Sopena fue el mamporrero de Monseñor Escrivá de Balaguer. Oye, tuvo una época que tenía fijación conmigo y era rara la semana que no me metía en portada. Ya lo sé, pues ahora la tiene conmigo, pero yo tengo 50 años y ya me pasó por el arco del triunfo casi todo, ¿no? Enrique Sopena es un vividor, era el mamporrero de Monseñor Escrivá de Balaguer. No por el pobre Escrivá de Balaguer, sino por él, y de ahí, con el carnet socialista en la boca, entró director de los servicios informativos de televisión. Mira que ha habido directores malos y él ha sido el más malo, pero no el más malo en calidad periodística, que como periodista, también te lo digo, sino como mala persona, ¿no? Y luego se ha dedicado a vivir del partido que le paga, que le ha financiado el periodicucho que tiene, y él y su mujer, los dos, a meter cabeza en 4 programas como tertulianos, y parece que son los que reparten credenciales de democracia. Fíjate que el otro día, en uno de los ataques que me hacía, el muy imbécil, llegaba a decir que Carrillo había sido un héroe, que había sido decisivo en acabar con el franquismo. Y yo me pregunto, ¿qué se convirtió en edema pulmonar? O sea, ¿qué tuvo que ver Carrillo con la muerte? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el disparate de esta pandilla de subnormales, ¿no? Mira que mi abogado, cada vez que tengo una entrevista, me advierte: José, le ten cuidado, pero yo no hago más que utilizar el español de Cervantes y lo utilizo mucho como le gustaba al maestro García Serrano. O sea que Sopena tiene fijación contigo. ¿Y qué otro, cuál de estos pajaritos? ¿Algún otro? ¿Qué? Perdona, te escucho muy mal. No, que además de Sopena, algún de... sí. Bueno, pues te va a extrañar, pero tú sabes, otro que tiene fijación conmigo es la Fundación Francisco Franco. Con lo cual... ¿Quién, perdón? Sí, me siento bien, porque si me pegan de un lado y del otro, debo estar bastante bien. ¿La Fundación Francisco Franco? Desde la Fundación Francisco Franco... Bueno, de Jaime Alonso te puedes esperar cualquier cosa, ¿eh? Pues desde
de Jaime Alonso te puedes esperar cualquier cosa. A veces pues yo pienso que es un... No sé, me voy a callar. Ya tengo que haberlo hecho mal para en un libro sobre Santiago Carrillo que encabronar a la Fundación Francisco Franco. Yo desde luego no soy franquista, pero mi novela de quien hable de Carrillo. Puede que haya alguna referencia a los años de la dictadura, en que no sea demasiado amable por mi parte, porque te repito que no soy franquista, pero vamos, no creo que sea como para soliviantar a esta gente, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí, desde ahí también me han atacado, me dicen que si soy un José Antoniano de izquierdas y cosas de estas, que como no, te digo que ya soy muy mayor para todas estas cosas. Está claro. Oye, y ya muy brevemente, Josele, y luego te voy a hacer una invitación. ¿Algún otro hecho especialmente macabro y truculento que adorne la biografía de Santiago Carrillo y que hasta ahora no conozcamos? Tenemos muchos. Es muy conocida la carta que dedica a su padre para salvarle el pellejo a Stalin, cuando su padre se subleva junto con el coronel Casado en el final de la Guerra Civil. Hoy, como en los colegios no sé lo que les enseña, la Guerra Civil no la gana Franco entrando en Madrid, matando a los rojos del Frente Popular. Franco se espera con sus tropas en Madrid a ver cómo se matan entre ellos, ¿no? Es lamentable el final de la Guerra Civil, como entre los miembros del Frente Popular y los miembros del Partido Comunista, también del Frente Popular, acaban a tiros en las calles de Madrid. Bueno, pues Santiago Carrillo, que es un cobarde miserable, que además miente cuando dice cómo salió de España, él huye de España 3 meses antes de que acabe la guerra y está hospedado por sus camaradas del Partido Comunista francés en el Hotel Regina de Toulouse. Miente cuando dice que su mujer y su hija estuvieron en un campo de concentración, salieron con él por la frontera 3 meses antes de que acabara la guerra. Miente cuando dice que su hija murió en la Unión Soviética, su hija murió en La Habana y está enterrada en La Habana. Santiago Carrillo es un mentiroso patológico. Y bueno, te podría contar, por ejemplo, las torturas que se le hicieron a Gabriel León Trilla, cómo vendió a la policía franquista a Camorera, al camarada Juan Camorera, el asesinato de Andreu Nin, es decir, cómo arrancó a la hija de Gabriel León una confesión en contra de su padre, utilizando los métodos de interrogatorio que había aprendido en el curso intensivo que recibió en el KVD, es decir, toda una legión de acciones que te demuestran que más allá de las ideas que tenía, Santiago Carrillo era un miserable, era un ser malvado, de estos que afortunadamente nacen una vez cada muchos años, ¿no? Está claro. Y nos tocó a nosotros. Todo lo que estoy contando, cualquiera que lo escuche de fuera pensará que de verdad es una película, ¿no? Oye, y todas estas pinceladas lo que han hecho es que se incremente hasta extremos insospechados las ventas del libro, ¿no? De Con la piel de cordero, José, hasta extremos que ni tú podías imaginar hace unos meses. Pues sí, la novela salió a la calle el día 19 de diciembre y estas navidades ha sido la número 1 en Amazon, la número 1 en libros, de todos los libros vendidos en Amazon, y a pesar de que puedes imaginar que ha intentado ser boicoteada de todas las maneras posibles, la novela ahora mismo estamos casi en los 6.000 ejemplares. ¿Perdona? Esto en España 6.000 ejemplares, en mes y medio en España es un hito, ¿no? Y más viniendo de un don nadie, ¿no? Porque a José de Sánchez no... Es su primera incursión en un tema... No, que va, no es mi primera incursión. En un asunto de esta dimensión y de esta naturaleza, ¿no? En un tema de este calado, me refiero. Sí, bueno, yo creo que aquí la cara del éxito ha sido también acertar con el personaje, con el título de la obra, Con la piel de cordero le va como anillo al dedo, la portada del libro, porque es una foto de Carrillo con las manos que parece que está rezando, parece que esté hecho para él, y luego pues porque el público me ha obsequiado con su lectura, y yo creo que están encontrando, además de todo lo que te estoy contando, creo, sin falsa modestia, que además hay una buena novela detrás, ¿no? Larga, tiene 508 páginas, pero es muy difícil meter toda esta serie de datos sin que acaben siendo un rollo, es decir, conseguir meterlos dentro de la novela, es una novela continuamente. Tú piensas que la guerra empieza en la invasión de Irak y tú dices que tiene que ver esto con Santiago Carrillo, ¿no?
Pues José, tu testimonio estoy convencido que habrá dejado indiferente a muy pocos televidentes de este espacio. No sé qué te parece lo que te voy a plantear, pero me encantaría al cabo de 2 o 3 semanas poderte tener aquí en plató, si te parece. Hablamos de tu novela y de otras cuestiones relacionadas con este y otros personajes protagonistas de la vida española, si te parece. Venga, pues a ver si lo podemos organizar, porque además tengo una visita por tu tierra pendiente muy pronto. Cada semana estamos en un sitio, muy pronto estaré en Córdoba, Granada, Málaga, nos falta por confirmar la fecha, pero será en breve. Así es que me encantará estar ahí en plató, darte un abrazo en persona y pues poder charlar lo coordinamos, si te parece, los próximos días. Y dejo que brevemente se despida de ti Gerardo Matarán. Bueno, nada, en realidad me he quedado ya con el título de la novela, que evidentemente voy, con la piel de libro, cordero, que evidentemente voy a comprar, y a ver si me puedo enterar con antelación de la visita a Granada, que es la más cercana al Caudete, y puedo ir y estar contigo, y seguramente será un placer. No, supongo que tendrás alguien que te trabaje el tema de comunicación, que nos remita las notas que iremos dando promoción a todas tus actividades promocionales del libro, José Le, además con mucho gusto. La más inmediata es este sábado a las 12 del mediodía en Toledo. Toledo. Se presentará la novela en Toledo. Estupendo. Y ya te digo, muy pronto estaremos por Andalucía y estamos en contacto, y espero poder estar en el plató y charlar un rato largo contigo de esto y de todo. Y de otras muchas cosas. José Le, gracias, un abrazo y hasta siempre. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Pues fíjate lo que hemos descubierto esta noche de un personaje que ha sido utilizado como uno de los iconos de la transición. Ahí en nada, Gerardo. Y lo rascas y fíjate lo que sale de ese icono. Fíjate lo que dijo Manuel Fraga, ¿no? Sí, sí. Antes con Carrillo que con Blas Piñar. Antes con Carrillo que con Blas, pero fíjate el dato que ha dicho, y claro, son datos, es que si no fueran ciertos, fíjate usted, se arriesga a una más que probable demanda judicial por parte de todas las personas y de todas las familias que menciona, que hubo presiones de la propia Casa Real, bueno, para que no se conociera. ¿Qué te puede esperar, bueno, no? Cuando el rey de momento se hizo amigo de toda esta gente, ¿no? Pues claro, uno que es amigo tiene que defender a sus amigos, ¿no? Está dentro de lo normal, y tampoco me imagino que sería el rey Juan Carlos, pues tampoco se podía esperar mucho más del cazador de elefantes, ¿no? Y en estos roles que la democracia española ha otorgado a unos y a otros, pues al Santiago Carrillo le cupo el privilegio de ser considerado poco menos que un dechado de todas las virtudes que acrisolan a un ser humano, sí. Y cualquier intento de precisamente horadar esta parte de su vida, pues era inmediatamente desacreditado por parte de los periodistas al servicio de la casta, y otros personajes españoles tan ilustres como Blas Piñar, al que ambos creo que tuvimos el privilegio de conocer, pues les cayó el dudoso privilegio de ser considerados poco menos que parias de la sociedad española. Claro, lo que pasa es que la prensa del sistema te diga que eres un paria es el mejor halago que te pueden hacer, no hay otra. Yo estoy segurísimo de que con el paso del tiempo, en breve paso del tiempo, la figura de don Blas Piñar será debidamente ensalzada como la política, cuando menos, de una persona. Juega un papel muy importante la coherente. fundación que se va a crear, que creo que la va a llevar el hijo, la Fundación Blas Piñar y demás, va a jugar un papel fundamental, precisamente en eso, en revitalizar la memoria y el nombre de Blas Piñar. Yo en los últimos años he leído varios libros de los que él hizo, y he visto muchos vídeos que existen en YouTube, sí. Vídeos de intervenciones de Blas Piñar que son de una tremenda actualidad, y el análisis y las soluciones que él daba a los temas de actualidad siguen estando hoy en día vigentes. Hay uno que para mí es un clásico, que recomiendo a todos los televidentes, que es el debate en la investidura precisamente de Calvo Sotelo. Para mí es una de las mejores piezas oratorias del Parlamento español en el siglo XX, y esa pieza la pueden encontrar precisamente en YouTube. ¿Tenemos al siguiente invitado? Pues a ver si contactamos. Vamos a saludar también a nuestros oyentes y nuestros televidentes de Argentina, que también nos mandan saludos. Sí, de Argentina. Tenemos además algunos hispanistas argentinos muy comprometidos con la línea editorial de Alerta Digital, entre ellos Patricio Lons, hispanista, prestigioso hispanista, Rubén Kaplan en otra línea distinta y demás, pero también es uno de los articulistas que nos acompaña desde hace ya muchos años. Muy importante también la familia
de Alerteros Argentinos. ¿Y qué tal? ¿Qué dicen las redes sociales, Gerardo? Bueno, las redes están más o menos tranquilas en la página de Alertas Digitales, donde más están nuestros oyentes, como siempre, interviniendo con sus saludos, con sus comentarios y con sus intervenciones, ¿no? A través de la página. En fin, vamos a ver cómo se va desarrollando la noche. Ya. Oye, y tan difícil es hacer un espacio, dedicar un espacio con la libertad que aquí lo hacemos, a que la gente conozca hechos de la vida española que desgraciadamente otros medios informativos tratan de opacar y que no se han conocido. Porque los medios informativos en España, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, están al servicio de quienes están. Entonces no están para informar, no están para dar cobertura. ¿Habrá algo más triste que la radiotelevisión andaluza, paga por todo, que le da cabida a cualquiera, no le dé cabida nunca a ningún partido que esté en contra del Estado autonómico? Porque ellos no quieren fomentar un debate real. Claro. El debate real que está en la calle es de la gente que quiere acabar con el Estado autonómico. Pero los medios están para corregir eso que a la casta política no le interesa que fluya normalmente. Yo me harto de hablar con gente por mi trabajo y porque, bueno, gracias a Dios tengo una red de amistades muy amplia. Todo el mundo reconoce que el sistema autonómico es un disparate y que es mejor no tenerlo. Sin embargo, los medios de comunicación son el gran parapeto, son el gran embalse que le sirve al sistema político, a la casta política, para que no avance esa corriente de pensamiento que está perfectamente identificada en cada español o en una inmensa mayoría de los españoles. No voy a decir en todos. Pues con todos estos libros, con todas estas cosas, pasa lo mismo. La prensa, los medios de comunicación en España están al servicio de los partidos políticos para retroalimentarse unos a otros. ¿Cuántos millones de euros, y deberían de sacarlo a la luz, se gasta en el Día Institucional de Andalucía, dándoselo a medios de comunicación del sistema y pagado por nuestros presupuestos para que el Día de Andalucía parezca que es algo? Claro. ¿Cuántos periódicos viven de la propaganda institucional de ese día? ¿Cómo van a hablar de otra cosa que no es eso? Josep Anglada, buenas noches.